Estamos de vuelta, amigos televidentes, como lo anuncié, ya está Francisco Jiménez en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Francisco Jiménez forma parte de la alianza Compromiso Ecuador, con quien vamos a analizar los vaivenes electorales al 2017. Francisco, buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta coyuntura electoral de elecciones... Carlos, buenos días. Buenos días. Esta coyuntura electoral de la elección 2017 rumbo a Carondelet del mismo año, del próximo periodo, ha reflejado algo, ha reflejado mucha inconsistencia ideológica. Ha habido muchas alianzas que se han armado, pero también con la facilidad que se armaron, con esa misma facilidad se han desarmado. Parecería que la única estrategia del lado de la oposición es básicamente irse en contra de Rafael Correa cuando Rafael Correa ya no es candidato a la presidencia de la República. Desde esa óptica, Francisco, pregunto, ¿la estrategia de la oposición no se está centrando en alguien que ya no va a ser candidato, que ya no es candidato a la presidencia de la República? Incluso ayer se inscribió el binomio oficial, donde él ya no consta en la papeleta, y está perdiendo el espacio como para realmente construir un diálogo y posicionar sus propuestas y sus planes de gobierno para las próximas elecciones? Francisco Jiménez, bienvenido. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Yo creo que ahí hay dos hechos que son bien importantes. El primero es que me parece que el eje ideológico ha sido desplazado o ha perdido importancia frente a los factores democráticos. No nos olvidemos que la oposición, por llamarlo así, se forma a partir de una serie de hechos que suceden en el país los 3-4 últimos años. Y esos hechos indican que el gobierno perdió un poco los valores que le dieron sustento inicialmente a la propuesta que ellos plantearon al pueblo ecuatoriano. Es decir, con la consulta del 2011, en la que particularmente fue por esa consulta que nosotros en ese momento como ruptura decidimos dejar el gobierno, se plantearon una serie de cosas que considerábamos iban a transgredir con ese principio de independencia de poderes, de valores democráticos, de derechos y libertades, con los cuales no pensábamos conciliar. Entonces, me parece que al día de hoy, ese primer hecho significa que la cuestión ideológica ha perdido un poco de espacio o de terreno frente a valores más esenciales que le dan sentido a nuestra democracia, y en función de eso se han agrupado los actores políticos. Pero, eso como un primer hecho. Ya, y el segundo... Pero antes de pasar al segundo eje, Francisco, terminemos este primero. Cuando dices tú, a ver, se juntaron porque el gobierno fue perdiendo los valores con los que iniciaron, sobre todo en la primera etapa gubernamental. Pero cuando tú me dices eso, yo no veo entonces a Francisco Jiménez dentro de Compromiso Ecuador, más allá de esos ejes o valores que tú mencionas, cuando ya en el caso de que sean gobiernos se comiencen a implementar otras políticas de Estado, otras políticas públicas con una visión de desarrollo más de derecha que de izquierda, donde evidentemente los valores ideológicos van a ser distintos y van a chocar. ¿Cómo puede existir entonces una sostenibilidad de esas alianzas? ¿Perdón? Ojo que yo me refería a valores democráticos y doy ejemplos concretos. La consulta del 2011 fue para nosotros un atentado a esos valores democráticos. El rol del Consejo de Participación Ciudadana, decidiendo en función de su comodidad y de quienes preservaban un espacio de poder, también representa un atentado a esos valores democráticos, la participación o el desarrollo que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que ha sucedido con el tema de la reelección indefinida también representa un atentado con esos valores democráticos, porque eso debió haber ido a una consulta popular que fue sistemáticamente bloqueada por la Corte Constitucional y por el Consejo Nacional Electoral. Son hechos muy concretos y muy puntuales que nos evidencian que lo más importante ahorita que está en juego es la posibilidad de tener un esquema básico de independencia de poderes y no todos concentrados en una sola persona o en una sola tesis. Entonces, por eso es que yo sostengo que esos valores han sido priorizados en vez de la cuestión ideológica, que si bien es cierto, es importante, hoy en día están en juego cosas que son más trascendentes. Y el segundo hecho al cual me quería referir es que esta va a ser una elección un poco binaria, es decir, quienes están a favor del correísmo o de la tesis que representa el correísmo y quienes están tratando de organizar un proyecto distinto, alternativo o totalmente diferente a la tesis del correísmo. Y eso es lo que se llama la oposición. Y dentro de la oposición ha habido un abanico de posibilidades, pero todas alrededor de un eje, y es
construir un abanico lo más amplio posible de actores políticos que apoyen esta tesis distinta u opuesta al correísmo. En ese caso yo creo que está claro, en términos políticos, por decirlo así, quién ganó y quién perdió, porque ese es el espacio que se ha disputado. Y en función de eso, Compromiso Ecuador, el Acuerdo por el Cambio, Guillermo Lasso, ha logrado organizar una serie de actores políticos que han estado alrededor de esta tesis y que explica un poco eso que comentabas tú al comienzo, que tiene que ver con los vaivenes de actores que han estado en un lado y en otro. Pero vamos a lo siguiente. Primero, termino con el primer punto del primer eje como comentario para pasar al segundo eje. Es decir, tú dices que la consulta no responde, la primera consulta que mencionaste dice, se aleja de aquello... La del 2011. ¿Perdón? La del 2011. Se aleja de aquello... ¿Perdón? La del 2011, digo, la consulta del 2011. Correcto, la del 2011. Pero tú me dices, esa consulta se aleja de los valores democráticos. Pero ¿no hay acaso mayor valor democrático que realizar una consulta al pueblo ecuatoriano para que éste sea el que decida? Ahí no está el soberano, como se dice, primer punto. Y vamos al segundo eje. En el segundo eje es evidente que existe una coincidencia en la oposición, tanto de la derecha, centro derecha, como de la centro izquierda liderada en este momento o reivindicada en este momento, o autorreivindicada en este momento por Paco Moncayo. Pero hagamos un análisis más allá de lo que cada uno ofrece, porque todavía no está claro lo que ofrecen más allá de enunciados. Y hablemos de factibilidades. Guillermo Lasso ha construido una campaña fundamentalmente para la clase media y estaría olvidando, dentro de mi análisis, al gran elector, que es la base popular, ¿verdad? Lo escoge a Andrés Páez como última instancia y de forma, daría la impresión desesperada, porque él dijo que el candidato iba a ser quiteño y Andrés Páez no es quiteño, y lo escoge en última instancia cuando él había dicho que no iba a ser Andrés Páez, ¿verdad? Y lo focaliza en Quito. Pero por otro lado, Cynthia Viteri le da un golpe de efecto a la campaña en contra de ese espacio de Guillermo Lasso al nominar a Mauricio Pozo candidato a la vicepresidencia de la República. Y le entra a discutir o le entra a competir en el mismo espacio. Y Paco Moncayo podría aglutinar todo ese voto anticorreísta que se dio en la ciudad de Quito, pero ese voto de centro izquierda. Ahí no se están debilitando de tal manera que ponen en riesgo la apuesta de la oposición de llegar a la segunda vuelta. Bueno, son varios elementos. En este caso voy a tratar de ir por partes o abordar algunos de ellos. En el caso de Guillermo Lasso, yo no creo que es una propuesta para la clase media. Es una propuesta que incluye principalmente a la clase media, pero que no se olvida de la gente que menos tiene, de la gente pobre, ni tampoco se olvida de quienes tienen más. Porque cuando él habla de crear empleo, de crear un número determinado de empleo en su gobierno, de generar oportunidades, de establecer condiciones mínimas para que cada uno tenga derecho a tomar las herramientas de su propio destino, esa no es una propuesta que se limita exclusivamente a la clase media, sino que abarca a todos los sectores de la población, a uno bajo unas condiciones, a otros bajo otras, porque no nos olvidemos que no estamos dentro de un mapa homogéneo, sino donde cada quien tiene sus herramientas y sus posibilidades de salir adelante, y lo que tiene que hacer un gobierno es potenciar esos aspectos, porque el buen gobierno es como el buen árbitro, deja que los jugadores jueguen, que se expresen en la cancha, que los más talentosos salgan adelante, pero no se olvida de aquellos a los cuales les dan patadas. Entonces, creo que bajo ese esquema es que se ha organizado una idea básica de la campaña. Segundo, en cuanto al tema de Andrés Páez, yo creo que la participación de Andrés Páez para el binomio reconoce primero una actitud frontal de él, de oposición frente al gobierno, muy marcada desde hace algunos años, y otro aspecto que es importante, que es la lucha en las calles que él ha llevado en los 2 últimos años. Pero reconoce una posición marcada, correcto, dices tú, de la lucha de los últimos años, pero era una posición que incomodaba a Guillermo Lasso en un momento dado, a tal punto que él mismo desmintió que él no iba a ser candidato a la vicepresidencia. Bueno, pero no nos olvidemos que de todas maneras yo estoy marcando hechos objetivos, que en su momento hayan discutido como actores políticos, sí es verdad, porque la política también tiene sus vaivenes. En nuestro propio caso, como Ruptura, nosotros creímos en un proyecto y en un momento determinado decidimos abandonarlos porque las circunstancias que le habían dado forma a esa creencia habían sido también abandonadas. Si el punto, o mejor dicho, no es ningún pecado cambiar de opinión en política, lo que sucede es que esto debe hacerse con coherencia y por las razones correctas, no por conveniencia, sino por principios. Entonces, regresando al tema de Andrés Páez, yo creo que esos 2 factores han sido reconocidos para que él participe como binomio junto a Guillermo Lasso, y está bien. Y
Por último, hablando de los tres mayores referentes, por decirlo así, de las candidaturas, aunque es la ciudadanía la que tiene la última palabra, cuando me refiero y hablo de Guillermo Lasso, de Cynthia Viteri, de Paco Moncayo, cada partido y cada organización política tiene derecho a postular su candidato a presidente, a plantear sus propuestas a la ciudadanía, y en función de eso será la ciudadanía la quien escoja. Lo que sí está claro es que pienso que se trata de tres propuestas que son distintas al correísmo y que la mayoría de la gente en la calle sabe y reconoce que a estas alturas en el Ecuador se necesita un cambio. Los actores políticos buscan representar ese cambio y obviamente la definición tendrá que darse a partir de quién presenta un panorama de mayor consistencia y coherencia en cuanto a sus propuestas. Cuando tú me dices que en las calles se refleja que la mayoría de la gente quiere un cambio, pero eso no se refleja en las encuestas. Y no estoy hablando de las encuestas oficiales, estoy hablando de las encuestas de la oposición y de las encuestas oficiales, porque hay un común denominador, lo ponen a Lenín Moreno en primer lugar. Es decir, es evidente que todavía la oposición no crece, no digo que no pueda crecer, pero no crece. Y ya para terminar, Francisco, no sin antes agradecerte tu participación. ¿Cuál va a ser tu posición en el escenario, que Guillermo Lasso llegue al poder y diga, nos vamos a la flexibilización laboral? Si es que eso sucede, tendremos que discutirlo casa adentro. Yo no soy un entusiasta de la flexibilización laboral. Yo no creo en la precarización del trabajo. Tendremos que discutirlo, tendremos que valorar cuáles son las alternativas que se le presentan al pueblo ecuatoriano, pero no nos olvidemos que la problemática del empleo no tiene que ver con un solo aspecto. Tiene que ver con condiciones que constan en el Código de Trabajo, pero también tiene que ver con las oportunidades que se encuentran en la calle y con la posibilidad que tiene la gente de encontrar un trabajo digno, bien remunerado, en condiciones apropiadas y que le permita una expectativa de futuro a cada una de las familias que están inmiscuidas en esto. El problema es que los candidatos no han dicho cómo piensan generar ese empleo, más allá de decir que se va a generar el empleo. Pero bueno, ya habrá tiempo, una vez inscritos y se oficialicen las candidaturas, de poder analizar las propuestas, si es que hay esas propuestas. Francisco, como siempre. Por supuesto, y debe ser así, por supuesto que sí. Así es. Francisco, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Un abrazo. Igualmente. Bueno, igualmente, Carlos, un abrazo. Esto fue un pensamiento crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día, casi digo el próximo día lunes, estamos jueves, el día de mañana viernes. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.